Bien, muy buenas noches a todos mis estudiantes. Hoy tenemos la lección número 2, titulada Bios y la idea de la buena vida en la República de Platón. Está dedicada esencialmente a mis estudiantes de economía, porque los estudiantes de la Facultad de Educación tienen que abordar en esta semana es el primer capítulo del cultivo de la humanidad de Marta Nussbaum. Pero los temas están relacionados y está abierto también para ellos. Lección número 2, Bios y la idea de la buena vida en la República de Platón. En nuestra primera lección bosquejamos un par de razones encaminadas a permitirnos captar por qué la pregunta básica del conocer qué es algo se torna precaria cuando aquel algo por el que se pregunta es el individuo humano. Una de esas razones que mantendremos como trasfondo de nuestras siguientes lecturas y, por supuesto, de estas lecciones, escinde la noción de vida en dos horizontes: el de la satisfacción de necesidades vitales, el cual se rotuló como Zoe, y otro en el que la vida se sitúa en función de la búsqueda de la distinción y por lo tanto de la creación del recuerdo, de la historia, de la memoria, una vida, en fin, libre de necesidades, que se designó como bios. Bios es una vida solo asequible al individuo humano. En ella nos mostramos como diferentes, como plurales. En la vida, como bios, surge lo humano, es lo que se dice en las líneas precedentes, pero al tiempo, la vida como bios la crea el humano. He ahí lo maravilloso, lo complejo. Lo humano no es dado, no se debe crear y se debe cultivar, porque de lo contrario fenece. Lo humano no es dado por la naturaleza, o si me permiten, si son indulgentes conmigo, no lo crea Dios. Dios, la naturaleza, crea el Zoe, no el Dios. Lo humano, la vida como bios, es el producto de un modo de ser, el de la búsqueda de la distinción, un modo de ser que se encamina a la creación del recuerdo de la historia. Es una vida ávida de reconocimiento. Tal distinción, anotémoslo, centra como distintivo de la especie el valor de la diferencia, no el de la igualdad. Centra como valor no el de la conservación de la vida, sino el de dejar una historia digna de ser recordada. Aunque hemos de morir, no venimos al mundo para eso. Venimos para iniciar lo nuevo, para crear historia, un legado digno de la humanidad. La búsqueda y construcción de la distinción es lo que nos permite percibirnos como únicos e irrepetibles, no como reproducciones, no como réplicas. El papel que jugó la polis en la conformación del bios, de la pluralidad, fue fundamental. Ella posibilitó dos acciones, dos modos de interacción humana sin los cuales no se hubiera podido dar ese paso cualitativo de la existencia. Vamos un poco rápido leyendo porque fueron temas ya presentados en nuestra lección precedente. Los volvemos a plantear esencialmente porque va a ser recurrente en nuestras lecciones y porque necesitamos ahora en esta lección mostrar cómo esta noción del Dios se vincula con una obra fundamental en la filosofía, que es la República de Platón. Bien, entonces habíamos quedado en los dos espacios los que posibilita la polis, esas ciudades griegas, para que pueda darse precisamente esa forma de la vida que aquí se está designando y que la designaron de esa manera los griegos con el rótulo, con el nombre de Dios. Entonces, primero, la polis, entonces, ¿qué posibilitó? La acción de liberarse por un lapso de tiempo
de la opacidad de una vida privada que solo se centra en sí misma, la conservación de la vida, la satisfacción de necesidades. Ejemplo de esto es que lo manejamos en las clases presenciales. Podríamos decir que la ciudad de Neiva es una ciudad antes y otra ciudad después de la aparición de un centro comercial que es San Pedro Plaza. ¿En qué sentido? Que antes la ciudad giraba sobre la plaza de mercado. Todo giraba en función de conseguir alimentos y cuando se lograba satisfacer la consecución de los alimentos, de no tener necesidades en ese sentido, la capacidad de un disfrute por fuera de eso quedaba altamente reducida en la ciudad y la gente en principio entonces se dedicaba a tomar cerveza o a jugar billar. Con la aparición de San Pedro Plaza, lo que señalamos es que al abrirse unos nuevos escenarios, uno puede verse a sí mismo o encontrar personas disfrutando de un café no por la necesidad del café, sino porque le gusta el café. Y ese sitio, que sería, por ejemplo, el Café Valdés, permite a las personas no solamente disfrutar el café, sino apreciar el café mismo y tener un gusto que se hace mucho más refinado en lo tocante al café. Lo mismo va a acontecer con las demás tiendas donde se muestran vestidos, distintas texturas y la posibilidad simplemente de pasar el tiempo caminando sin necesidad de comprar algo, protegidos por ejemplo del calor. Eso es una cuestión muy precaria, pero abre ya unas diferencias. Ya ciudades como Bogotá tendrán una vida mucho más, si se quiere, política, con mucho más vivos, cuando tiene teatros, cuando tiene el festival de teatro, cuando tiene esa posibilidad donde van a llegar una cantidad de libreros a mostrar sus libros, cuando se abre una carrera como la media maratón de Bogotá, que invita no solamente a profesionales, sino que el gran grueso de la gente que está participando, más de 40.000 corredores, son personas que lo hacen simplemente porque les gusta, no están necesitados de correr, ¿sí? Entonces Neiva, lo hemos mencionado, va en esa línea cuando uno en ciertas calles y en ciertos días encuentra un montón de deportistas, de atletas, de ciclistas, eh, practicando el deporte no por salud, podría hacerlo por salud, pero esencialmente lo practican es porque pueden hacerlo y lo pueden en el sentido de que no están necesitados de hacerlo y van formando una manera distinta de ser. Segundo, la segunda opción que abre, o el segundo horizonte que abre la polis, es que la acción que se teje en la ciudad es una acción que busca la mirada, el intercambio crítico, el reconocimiento de los otros, la conformación, en fin, del espacio público. A ver, entonces un ejemplo, esto que estamos haciendo aquí abre el escenario a una cantidad de personas que no son meramente ustedes mis estudiantes y en este sentido la clase se vuelve mucho más pública. Eso es algo llamativo, es un reto y es también un problema porque uno ya no puede contar con la confianza que va formando una amistad que se crea en un pequeño círculo. Tiene que uno, tiene que uno concebir la idea que lo que uno dice puede ser entendible para otras personas distantes, digamos, de las circunstancias en las cuales estamos viviendo y con una formación que pueden o que les permiten tener una postura mucho más crítica que muchos de ustedes en el sentido de tener una altísima preparación en estos temas, ¿sí? Bien, entonces resulta claro que el virus, la pluralidad de lo humano, se sitúa por fuera de la esfera económica, de esa esfera donde el individuo solo se centra en sí mismo, procurando colmar las necesidades que demandan la supervivencia.
Los animales, incluyendo al hombre, por supuesto, tienen que vivir, es cierto. Tienen que preocuparse por conseguir lo necesario para vivir, para sobrevivir. Pero el humano bifurca tal trasegar. Bien, entonces para cerrar esa parte concerniente al BIOS, lo que hemos dicho es que nosotros la formamos, nosotros los seres humanos formamos el BIOS, pero requerimos también de unas condiciones espaciales que lo permitan, que nos permitan separarnos de la urgencia de la vida. Eh, no podría yo estar aquí hablando si estuviera urgido de tener que ir a mercar, si estuviera urgido de tener que limpiar el mercado porque pueden llegar contaminados, si estuviera urgido de tener que preparar los alimentos. Se requiere tener el espacio que permita precisamente esa calma, esa distancia frente a las urgencias de la vida. Eso es lo que se ha dicho en lo que hemos hasta ahora leído. Ahora bien, en la República, Platón aborda el tema del bios desde diferentes ángulos. El concepto principal alrededor del cual hace gravitar su reflexión sobre el bios es el de la buena vida, el aclarar lo que se entiende como una buena vida. Postular la afirmación precedente implica asumir que, en la República de Platón, los problemas de la justicia, los problemas de la educación, los problemas del ordenamiento político, de mencionar algunos, gravitan sobre ese modo de captar el bios, de expresar el bios, que es el de la buena vida, la vida buena. No solo gravitan, son problemas los de la justicia, los de la educación, los del ordenamiento político, en la medida que dan sentido, aclaran, tipifican lo que es la buena vida. Entonces, no ha de extrañar que uno de los primeros temas abordados en aquella magistral obra sea el de la riqueza, ya que ahora como entonces el común de la gente no concibe que se pueda lograr una buena vida sin la posesión de riqueza. ¿Qué entender por lo que es vivir bien? ¿Qué entender por lo que es la buena vida? Es un reto para el pensamiento humano, pues no solo se encamina a iluminar al individuo, al humano, sino a la sociedad misma. Notemos, por ejemplo, que en la actualidad la idea de la buena vida nos permite pensar como problemas que conciernen tanto a la vida individual como al entramado político, lo concerniente a la eutanasia y a la eugenesia, temas que evidencian el hecho de que no venimos al mundo para meramente conservar la vida, que la vida por sí misma no es sagrada. Como de pronto hay algunos que no conocen lo que significa esos términos, eutanasia es un buen morir y la eugenesia es un buen nacimiento. La eutanasia la hemos pensado nosotros porque vemos a muchas personas y a muchas personas que queremos que enfrentan una situación que se tilda de terminal, en la cual ya no hay esperanzas de vida y que en todo el proceso que lo lleva hasta su último momento, lo único que hay es dolor y sufrimiento. En tales circunstancias, los seres humanos asumen un gran número que es digno para esa persona, la persona que está enfrentando eso, y las personas que están rodeando a, esas personas, a ese ser que está sufriendo, que se pueda dar una muerte rápida. A eso se lo llama eutanasia. La eugenesia es algo que tiene que ver con el nacimiento. Tenemos la tecnología para poder evitar enfermedades que de alguna manera condenen a un ser humano, a alguien que pueda ser un ser humano en potencia, a no poderlo lograr. Es decir, tenemos la tecnología necesaria para evitar taras,
para evitar enfermedades que pueden hacer de la existencia una existencia que solo pueda confrontarse constantemente con el deseo de poder conservar la vida y que no puedan saltar por encima de, de ese afán de conservar la vida y no morir. Eso es lo que tiene que ver con la eutanasia y la eugenesia. ¿Sí? Pero, Lo máximo. pero para mí es lo de, hay muchas personas que dicen que no tienen buena vida porque apenas tienen el dinero para sostener a sus familias y dar el alimento, pero ya con solo tener el dinero para eso, eso ya es tener buena vida, porque uno ya tiene el dinero para poder satisfacer todas las necesidades que el hombre demanda. Entonces para mí las personas que tienen esos privilegios y dicen que eso es tener una mala vida, están equivocados porque tienen lo que se necesita para vivir. Ok, sí, lo vamos a dejar para más adelante, que ese es un tema que va a tocar precisamente Céfalo. Quien habló es Máximo, el sobrino que ustedes ya saben, lo uso una cantidad de veces para poder clarificar un poco lo que estamos aquí transmitiendo, comunicando. Ese es un tema que va a centrar el señor Céfalo, que es el sentido que tiene la riqueza, para que vamos a tener riqueza. Y creo que lo podemos nuevamente, si lo puedes mantener ahí presente, lo podemos abordar cuando estemos mencionando el tema de Céfalo, que ya viene, ya no está tan lejos de este momento. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo hasta el momento? Que en la República vuelve a ser tema central el BIOS, pero que cambia, eh, se nombra de una manera diferente, o se puntualiza cierta idea de eso más general que se llama BIOS y se nombra con una expresión que es la expresión de una buena vida. ¿Ok? ¿Qué hemos dicho? Entonces que el pensar eso es fundamental para el individuo y para la sociedad. Es fundamental porque de eso depende una toma, digamos, no solamente de conciencia, sino una toma de decisiones que tienen que ver con el destino del individuo y el destino de las sociedades. En el preámbulo de la República, antes de iniciar los diálogos que mantendrá Sócrates con Céfalo, eh, Polemarco, Trasímaco, Glaucón y Adimanto, se captan dos elementos que distinguen el vivir bien del mero vivir. Para aclararlo, pues en el libro primero de la República, Sócrates tiene tres interlocutores, Céfalo, Polemarco y Trasímaco. Del libro 2 al libro 10, Sócrates va a tener solamente dos interlocutores, que son Glaucón y Adimanto. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar la conversación, el diálogo, hay un contexto narrativo. Lo que estoy señalando es que en ese contexto narrativo se van a hacer presentes dos nociones que permiten tener una claridad o una aproximación a lo que uno puede llamar buena vida en contraposición de, de la mera vida, como tal, de la vida secas. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos elementos? El primero, la disponibilidad de tiempo. Quien tiene una buena vida, entonces lo que se está diciendo, tiene tiempo. El segundo es el cultivo, el refinamiento del gusto. Entonces, quien tiene buena vida, en el contexto narrativo, no en los diálogos, se evidencian dos cosas: disponibilidad de tiempo y el cultivo del gusto, el refinamiento del gusto. Voy a aclarar. En el universo de la supervivencia solo, cuando solamente estamos viviendo, no hay disponibilidad de tiempo. Las urgencias de la vida se toman los días. Al decir de los norteamericanos, el tiempo es oro, hay que estar produciendo constantemente. ¿Sí? En el universo de la supervivencia, el gusto, la formación del gusto, está fuera de lugar. Allí simplemente se come lo que se puede, se duerme donde se puede. De un modo más fino,
en la supervivencia no hay diálogo. En la supervivencia de haber palabras, solo hay comunicación, transmisión de información. Vaya a la tienda, compre pan, tienda la cama, cocine. Hay que hacerlo, eso se entiende perfectamente, eso no hay que darle un contexto teórico, no hay que detenerse en las palabras. Informa y uno sabe lo que tiene que hacer y casi siempre la frase está en una forma imperativa. Hay que hacer esas cuestiones. Máximo, vaya y tienda la cámara. Máximo, aliste la mesa. Eso son comunicaciones, no hay diálogo en ese tipo de intercambio a través de las palabras. Cuando estoy leyendo acá y Máximo me hace una pregunta, esa pregunta ya es una forma de diálogo porque demanda tener tiempo. No hay premura en llegar a un lado, entonces a la pregunta que hizo Máximo no es que se la haya dejado al lado, sino que estamos esperando llegar al momento apropiado para poder darle el sentido dentro del marco teórico que tenemos, ¿sí? Pero en la República hay riqueza de tiempo. Me refiero no solamente al libro, sino que en la República hay que asumirla también como vida política. Quien es político, quien tiene una vida política, tiene tiempo. Quien vive en la República, de algún modo, entonces tendría que ser como nosotros, capaces de sacar tiempo para pensar y escribir ideas, para compartirlas y detenernos en esas ideas. Pues, pero en la República hay riqueza de tiempo y hay refinamiento. En ella hay tiempo para todo, hasta para tomar en consideración todo todo nuevo matiz que surge en la apreciación que se da de las ideas. Los que están leyendo a Platón se habrán dado cuenta ya que pareciera que uno no va a un punto, sino que empieza a girar y a moverse como un río que tiene muchísimas curvas, pero no solamente muchísimas curvas, sino que se bifurca en otros ríos. No solamente que le llega a ríos o caudales de agua, sino que el mismo se abre en muchos entramados. A muchas personas eso le fastidia. Cuando eso les fastidia es porque están precisamente deseando llegar a algún punto, tener un conocimiento rápido, preciso del tema. Y cuando eso se está dando es porque no hay tiempo. Al comienzo de esta lectura, dado que habíamos tenido ya llevamos 3 intentos fallidos con Máximo, 2 en uno en el anterior y hemos perdido mucho tiempo tratando de montar los videos, les dije, voy a leer rápido, intervenciones solamente muy puntuales, y lo primero que me dijo entonces fue que no éramos un bio, sino que éramos un SOE, lo cual es cierto, más o menos, ¿sí? O sea, la falta de tiempo genera esos problemas, pero aquí es que además cada vez que nos extendemos demasiado, el video se nos daña, no lo podemos terminar. Porque es pesado. Porque es pesado, porque el celular se queda corto y demás. Entonces hay esas limitaciones. Pero sí, constantemente estamos como en un paso de BIOS, SOE, BIOS. Pero eso lo tenemos solamente los que alguna vez hemos sido BIOS. Quien solamente ha sido SOE no puede tener conciencia de esos tránsitos, de esa complejidad del ser humano. Bueno, sigamos a ver si nos encontramos con la primera pregunta del Imperio Máximo. Entonces, invitado Sócrates a la casa de un multimillonario, Sócrates le pregunta, ¿para qué te sirve, Céfalo, tanto dinero ahora que vas a morir? Ahora que estás tan próximo a la muerte. Bueno, está corrido. Próximo a la muerte no porque esté enfermo, sino porque está ultra viejo, con pie y medio al otro lado, en lo que el texto denomina umbral de la vejez. Esto es, el estar con casi todo el ser en ese más allá que es la oscuridad, la otredad de la luz de la vida. La pregunta se realiza para pensar de inmediato lo que todos asumimos como el valor fundamental de toda buena vida, el tener riqueza.
Y se plantea porque la riqueza es fuente que permite comprar placeres, y el principal de ellos, los de la sexualidad. Y se plantea porque el millonario no es ningún jovencito, dichoso de tener todo el dinero del mundo para realizar lo que se le antoje, desde comprar la malteada que quiera, a la hora que quiera, hasta comprar a la sociedad, como lo realiza el tirano, o en nuestras circunstancias, como lo ha intentado el narcotráfico y formas afines de la acumulación de dinero. Entonces, la pregunta por el sentido de la riqueza como posibilitador de la buena vida toma todo su vigor. A ver, eh, si uno es una persona con una edad apropiada, el dinero, uno no se detiene a pensar el sentido del dinero, simplemente lo usa y le genera grandes placeres. Puede viajar, puede estudiar, puede quedarse durmiendo, porque el dinero le garantiza, diríamos en principio, el poder satisfacer todas sus necesidades y todos sus placeres. Pero yo tengo un ejemplo claro de una persona que tuvo mucho dinero, pero también aunque eso le dé muchos placeres a las personas, si esas personas no manejan bien ese dinero, después no van a quedar sin nada. Entonces eso también es muy malo, tener mucho dinero, pero si se gasta en muchos placeres, después uno va a quedar sin nada. Bien, ese es otro tema ahí, es el tema de cómo conservar eso. Aquí estamos en una situación todavía mucho más benigna, en el sentido de que es un multimillonario que por más que lo gaste, nunca le va a hacer falta. Ya puede gastarlo en todo y siempre va a tener muchísimo dinero. Y lo que le preguntan a él, bueno, ¿y para qué? Pero ¿para qué en el momento que él tiene, que es cuando ya está a puertas de morir? Cuando no está uno a puertas de morir, pues la pregunta no tiene sentido, porque uno diría, pues para comprar lo que yo quiera, ¿sí? Para comprar malteadas, para comprar expos, para comprar cualquier cosa que se le vaya ocurriendo en los distintos instantes de una existencia humana. Pero cuando ya la vida está, digamos, desapareciendo, cuando lo único que se sitúa al frente es la muerte, la pregunta sobre la riqueza pues toma un matiz mucho más fuerte, porque ya no podría contestarse como lo podría contestar un joven que tiene todo el vigor y todas las posibilidades hacia adelante. ¿Sí? Es lo que está ahí sucediendo. Pues claro, porque el otro no, el rico que ya se está envejeciendo y está a punto de la muerte, nunca se sabe si va a morir al otro día o no. Entonces, eso es verdad, ¿de qué le va a servir esa plata si puede que al otro día se muera? Uno no sabe. Bueno, entonces ese es el mal. La riqueza o un monto de dinero que esté por encima del mínimo vital, por encima del salario mínimo, es condición necesaria, pero no suficiente para tener una buena vida. Será aquello la primera apreciación de Céfalo en su reflexión con Sócrates. Entonces, se le hace la pregunta a Céfalo, es un millonario que va a morir, ¿para qué tanto dinero ahora que vas a morir? Entonces él responde y dice, es necesario el dinero para tener una buena vida. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos está diciendo, ¿sí? El dinero no sirve para nada si no está acompañada de una educación del carácter, si no hay una educación de la persona. Entonces, se necesita dinero para tener una buena vida, pero también se necesita que la persona que tenga dinero tenga un criterio, se haya formado, nos está diciendo el señor Céfalo. Todavía no sabemos muy bien cuál es la función que tiene ese dinero en las circunstancias del señor Céfalo. La circunstancia del señor Céfalo es que es un multimillonario que está prácticamente al otro lado, ¿sí? Al otro lado significa muerto. Para tener una buena vida, sostiene Céfalo, se requiere dinero y educación. Una buena vida no es posible en la pobreza. Es algo que cualquiera está dispuesto a aceptar, pero tampoco será la postura de Céfalo
hay buena vida en la riqueza si se adolece de la formación que da la educación. Entonces, él se une a la postura general, dice, en la pobreza, es decir, en un mundo de necesidades que no se pueden colmar, no puede existir buena vida. Pero tampoco hay buena vida si usted tiene la riqueza y no tiene educación. Es como matices que está tratando de abrir Céfalo para poder responder un poco a la pregunta directa de Sócrates, que es, ¿y para qué la riqueza en usted? Que tiene formación pero que va a morir, y digamos de esa manera. Tal juicio razonable lo tensionará Sócrates al enfatizar, mejor, al destacar las circunstancias de su interlocutor. Pero si alguien va a morir, como es tu caso, Céfalo, ¿en qué medida sirve la riqueza para tener en ese preciso momento de la existencia, es decir, cuando está que se muere, una vida que se pueda calificar de buena? Ya que en tales circunstancias, cuando la muerte está al frente, se difuminan los deseos de mujeres o de jovenzuelos. Recuerden ustedes que en muchas culturas, y estaba en los griegos, el amor también era un amor homosexual, es decir, una atracción de hombres a hombres y de mujeres a mujeres, de hombres adultos a jovencitos. Se daba en estas culturas, así como se da en la actualidad. Se difuminan los deseos de mujeres, de jovenzuelos, de parrandas o banquetes, de propiedades, o las ansias de poder, que son los fines que justifican la acumulación sin límite de dinero. Entonces, tenemos dinero para darnos esas satisfacciones, tenemos dinero para comprar propiedades, tenemos dinero para comprar a una sociedad. Pero si se muere y no lo puede hacer, ¿para qué? Entonces el problema de la buena vida, del Dios, se vincula allí en ese contexto con la justicia. El dinero, dice Céfalo, nos permite ser justos. Por eso es que va a aparecer la justicia. Entonces, el dinero se ha dicho es una condición necesaria, no suficiente para una buena vida. Y en el intento de aclarar por qué le permite a él, a Céfalo, tener una buena vida cuando va a morir, entonces él dice es que el dinero no es que con el dinero vaya a comprar cosas, sino que el tener dinero me permite ser justo, es lo que va a señalar. Vamos a ver cómo nos aclara esa situación. Pero justo porque, o sea, ¿eso Sí, qué quiere decir con eso? Vamos a ver qué dice, a ver si lo logra decir. Y justicia para Céfalo, que es aquí la respuesta a tu segunda pregunta, después vamos a mirar nuevamente la primera. Y justicia para Céfalo es no deber nada a ningún humano ni a ningún dios. Es decir, justicia es devolver lo que se debe. Entonces, la pregunta tuya es, ¿qué es ser justo en Céfalo? Ser justo en Céfalo es devolver lo que se debe. ¿Por qué el dinero es necesario? Para ser justo en esa noción. Es decir, quien tiene dinero puede devolver todo lo que ha pedido prestado. Entonces, en el caso muy concreto de Céfalo, no es tanto que le esté debiendo a los hombres, en el sentido que haya pedido prestado porque es un multimillonario, pero sí puede estarle debiendo a los dioses, que pues ellos eran, digamos, altamente religiosos. Y si tiene dinero, entonces puede hacer, haciendo como eh, el parangón en la paráfrasis con nosotros, puede hacer una misa para que Dios se ponga contento con él, y al ponerse contento entonces le quite, borre los pecados que haya cometido antes. ¿Mm? Puede hacer festejos en honor de los dioses. Si de pronto en algún momento él se da cuenta que hay una persona que él se comportó mal con ella, entonces puede llegar y comprarle una casa, y no solamente darle la casa, sino que le pone todos los electrodomésticos para él sentirse tranquilo de que le ha devuelto lo que en principio le habría quitado. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, justo, ¿quién es justo? Una persona que no se queda con lo que es de otros, sea, sea un hombre o sea un dios.
Y para no quedarse con lo que es de otros, dice Céfalo, para eso es necesario tener riqueza. La riqueza me da la libertad de no apropiarme de lo que no es mío. ¿Sí? Es la idea básica que tiene ahí. Okay. Y justicia para Céfalo es no deber nada a ningún humano ni a ningún Dios. Es decir, justicia es devolver lo que se debe. Tal noción de justicia es fundamental para tener una buena vida, según Céfalo, porque nos permite tener la conciencia tranquila, estar en paz. Entonces, ser justo en la postura de Céfalo para que la persona que practica la justicia tenga tranquilidad, tenga paz. Quien practica la justicia es la persona que puede tener una buena vida. ¿Y qué es practicar la justicia? No quedarse con lo que le pertenece a otros, tomando ese otros como hombres o como dioses. ¿Sí? Okay, es lo que se ha hecho. Si tiene una buena vida, sería el colofón quien está en paz, y para ello es necesario el dinero y la educación. Entonces, a modo de fórmula, la primera definición de lo que es una buena vida no la da Céfalo. Entonces Céfalo nos está diciendo, una buena vida es una vida que tiene tranquilidad, que tiene paz. ¿Cómo se logra tener tranquilidad y tener paz? Siendo justos. ¿Cómo se logra la justicia? Teniendo dinero. Teniendo dinero para no quedarse con lo que no es de uno. Y para hacer eso, no solamente se necesita tener dinero, sino tener una formación, una educación. ¿Sí? Es lo que se ha tejido en esta parte. ¿Cómo era la primera pregunta? Que la olvidé, Máximo, a ver si la podemos introducir acá. ¿La primera? Sí, o la olvidaste ya, como normalmente le acontecen a mis estudiantes cuando los dejo así en suspenso. Lo olvidaste. No, me va a tratar de acordar un Ok, entonces mientras lo acuerdas, seguimos porque vamos en 37. La reflexión sobre la justicia en la República es una reflexión que se torna necesaria no por la justicia en sí misma, sino para aclarar lo que se entiende como Dios, lo que se entiende como una buena vida. Ya me la sé, ya me acordé. ¿Ya te la recordaste? Sí. Ok, a ver si podemos contestarla. ¿Qué era lo que habías Que es preguntado? que yo también he visto mucha gente que, que dice que no tiene una buena vida porque, digamos, nada más tiene la plata para apenas sostener las necesidades que demanda un ser humano, pero para mí esas personas están cayendo en una gran mentira porque al poder ellos sostener y tener todos los recursos para ellos sobrevivir, tienen una buena vida, porque no tienen nada que, por lo menos tienen todo para comer, para dormir, por lo menos tienen un techo y eso es tener una buena vida. Ok. En el contexto de Céfalo, eh, si tienes el dinero necesario para poder satisfacer las necesidades, entonces para ponerlo en lo que estamos trabajando, implicaría que tú no tienes que deberle nada a nadie, y en esa medida podría ser justo y podría tener una buena vida. ¿Sí? Sería la respuesta que se daría desde esta perspectiva. La persona que se siente insatisfecho eh, con el dinero que solo le alcanza para satisfacer necesidades, eh, estaría insatisfecho en un contexto que trascendería la postura de Céfalo. Es decir, tendría que involucrar otro tipo de problemas que sin duda también nos irá a plantear la República. En la República de Platón se va a hacer notar, y por eso es que el libro se abre a 10 capítulos, que una vida humana no se da solamente con la satisfacción de necesidades básicas, de poderse alimentar y de tener un techo, sino que además hay que tener un buen techo, hay que tener un buen vestido, una buena comida. Sí, pero para mí las personas que están insatisfechas con eso
son como personas que no valoran lo que tienen y eso para mí las personas tienen que valorar lo que tienen, aún así sea mínimo, tienen que pensar que por lo menos lo tienen y no como otras personas que ni lo tienen. Ok, muy bien, eso es para ti, y así lo estás diciendo. El tema es que uno tiene que pensarlo y esos son los esfuerzos que hace la filosofía, no solamente en relación a una sola persona, sino en relación a muchas, ¿sí? Entonces, para ti puede ser suficiente con satisfacer las necesidades, pero hay un grueso número de personas que consideran que eso no es suficiente, y eso es abordable también como problema y como problema de la República, que se irá a trabajar después en el libro 2, ¿sí? Bien, mm, a partir de la definición de justicia de Céfalo, devolver lo que se debe, comienza una actividad desenvolvente en busca de una generalización de la noción de justicia que aclare lo que es una buena vida. Sí, estamos en 40. Y el primer pero puede devolver, eh, y el primer pero, entonces se pregunta, ¿puede devolver lo que se debe? ¿Puede alguien devolver lo que se debe sin preocuparse por el beneficio o daño que se realice? ¿He de devolver las armas al amigo que me las prestó cuando él está enloquecido? Que es el ejemplo que nos da Sócrates cuando Céfalo le da tal definición. Si alguien me prestó sus armas, se las he de devolver para ser justo, a pesar de que yo entrevea que con esas armas puede hacerse un gran daño o hacer daño a los demás. Pareciera que no, ¿sí? Y si pareciera que no, entonces la definición de justicia comienza a hacer agua. Segundo, el segundo pero. ¿Quién es justo puede hacer mal al mal, a quien nos ha hecho daño? Estos problemas son los que el segundo problema son los que va a enfrentar el señor Polemarco. Entonces, primero hay un problema, una dificultad en relación a, a que, al hecho de que quien es justo, al ser justo, tiene que acoger una preocupación por el bienestar de los otros, no puede quedarse simplemente en el bienestar de sí mismo. Y lo segundo, que va a ser un problema todavía mucho más grave en la aparición de Polemarco, es que cuando uno se preocupa por el bienestar de los otros, el bienestar de los otros no puede hacer distinciones en la medida en que uno es justo entre buenas personas y malas personas. Uno tendría que ser como el sol, que ilumina a todos. Y miren que esto es Sócrates, Platón, 200, 300 años antes de Cristo, que van a ser más o menos ciertas ideas que va a tener Jesús cuando va a hablar precisamente sobre el tema del amor y el tema de la justicia. Con Polemarco surgen temas fascinantes y necesarios de aclarar. Por ejemplo, se hará necesario precisar qué entender como hacer el bien, el cual se definirá como mejorar, hacer mejores. Uno hace el bien a alguien cuando lo hace mejor. Por eso es que uno no puede hacer daño a nadie, porque al hacer el daño, al desmejorarlo, se hace un mal. Y bueno, esta noción de inmediato conlleva introducir la noción de conductor, de gobernante. Esto es, la persona que entrevé el puerto óptimo al que hay que llegar. La noción de bien y de gobernante genera dos quiebres en el libro primero de la República. O sea, son como dos especies de dos subcapítulos. La noción de bien separa la postura de Céfalo de la de Polemarco. Entonces, Céfalo llega y define la justicia como hacer, devolver a cada quien lo que se debe, y lo que le permite entrar en escena a Polemarco es que de inmediato se va a centrar la idea de bien, y con Polemarco sobre todo la idea de un bien que no puede hacer una separación de buenos y de malos, de amigos y de enemigos. Quien es justo tiene que hacerle el bien a todos. Aún así,
a una persona que le haya hecho el mal a uno. Así sea una persona que le haya hecho el mal a uno, y más aún se sostendrá Sócrates. Sócrates considera que él es capaz de hacer el bien a otro, así él fenezca, así se le venga el mundo encima. Con Polemarco va a- en escena aparece los otros como el gran referente de la justicia. La justicia se hace no tanto para el beneficio individual de, de alguien en la sociedad, sino para el beneficio de la sociedad en general. ¿Sí? Es lo que empieza a entreverse. Entonces, estamos diciendo, la noción de bien separa la postura de Céfalo de la de Polemarco. Con Céfalo, la práctica de la justicia se realiza con el fin de lograr un bien individual, la tranquilidad de quien es justo. Con Polemarco, el bien se enmarca sobre todo en hacer el bien a los otros. Quien practica la justicia busca beneficiar sobre todo a los otros. La noción de gobernante separa la postura de Polemarco de la de Trasímaco, amén que la noción de justicia se torna esencialmente en algo jurídico normativo. Entonces, con Trasímaco, el eje central ya no va a ser la noción de bien, sino la noción de gobierno, de quien está en el gobierno. Para él va a ser muy importante el hecho de aclarar quién es el gobernante. Y para Trasímaco, en la idea que estamos aquí trabajando de la buena vida ya no la va a tener el rico, sino el gobernante. Y en Trasímaco, además, la justicia se entiende como un código de normas, un conjunto de normas. El conjunto de normas define lo que es justo. Entonces, ¿qué es justo? Cuando hay una señal que prohíbe girar en U, lo justo es no girar en U. Comete injusticia quien gira en U. En un sistema normativo, cuando se dice que ancianos y niños no pueden salir a la calle, es justo en el caso de los ancianos y los niños cuando no salen a la calle, y es injusto cuando salen. ¿Sí? La justicia simplemente es acatar una norma o transgredir, en el caso de la injusticia, la norma. Pero yo te tengo por ejemplo, en Mesopotamia había una ley que era la del ojo por ojo, diente por diente, digamos, que era que si una persona le hacía daño a otra, el otro tenía también la autoridad de hacerle el mismo daño a la otra persona. Entonces, ¿eso sería justo o sería injusto? En el caso de Trasímaco, al ser una norma que la posibilita, entonces es algo justo. En el caso de Polemarco, que está muy cercano al señor Sócrates, no es justo porque uno nunca puede hacerle daño a los otros. Pero la diferencia entre Polemarco y Trasímaco es que Polemarco no está pensando la justicia como sistemas normativos, está pensando en algo que es, digamos, una justicia, si se quiere nombrar como una justicia moral, una justicia del corazón, que está, diríamos, presente en todo lo humano. La justicia de Trasímaco es una justicia de Estado, que crean los estados y que es válida para las personas en esos estados. Entonces, en Trasímaco es justo porque es una norma de un estado, pero para Sócrates no es justo porque su justicia está pensada para los seres humanos. Y en tanto está pensada para los seres humanos, la idea cardinal, la idea central, es que es justo cuando se hace el bien a los seres humanos, independientemente cómo sean los otros seres, ¿sí? Así sean buenos o malos, amigos o enemigos, lo que estaría allí. Con Trasímaco se retoma la idea del beneficio personal que presenta Céfalo, pero instaurando un nuevo problema, el del individuo que somete a una sociedad, el tirano. Es importante, por lo que yo ya había mencionado, para él la buena vida es de la persona que logra someter a una sociedad. ¿Sí? Para Trasímaco, quien tiene una buena vida es el tirano, y la justicia es solo el acatamiento de un sistema normativo que crea el tirano para su beneficio personal. Quien acata las normas termina beneficiando a quien las creó, eso es, beneficiando a este tipo de individuo que para Sócrates no podría tildarse de gobernante. Eso sería como el esquema básico del primer libro de la República, y claro, se quedan por fuera una cantidad de matices extremadamente bellos que
si ustedes no los leen, pues se pierden en estas lecciones y se pierden en cualquier intento de presentar, porque cuando uno presenta, escoge ciertos temas. El tema que estamos escogiendo acá es el del BIOS, y en esa medida vamos pensando, armando las distintas texturas de los diferentes libros. Tres interlocutores, tiene Sócrates, Céfalo, Polemarco y Trasímaco. Para Céfalo, la justicia tiene como objetivo un bien individual. Con Polemarco, la justicia tiene como objetivo el producir un bien para los otros. Y en el caso de Trasímaco se genera un cambio muy fuerte, y es que la justicia simplemente es el resultado de la construcción de unas normas que definen lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se puede hacer es justo, lo que no se puede hacer es injusto, ¿sí? Y esas normas tienen sentido al interior de esas normas y al interior del Estado. ¿Quién vive bien en la postura de Trasímaco? No es la sociedad en general, sino el gobernante, que para Sócrates no es un gobernante, sino un tirano, en la medida que somete a una sociedad y que no le interesa el beneficio ni el crecimiento de esa sociedad. Y en este contexto, las normas, la justicia no está hecha para beneficiar a la sociedad, sino para beneficiar al tirano que produjo las normas, ¿sí? Es lo que está en esa situación. Eso es lo que se ha desenvuelto en el libro primero, que tiene un sentido, me parece claro, cuando uno tiene presente como núcleo central en la reflexión en los distintos temas, el tema de la buena vida. Educación, justicia, gobierno, tiranía, organización política, se dejen alrededor, gravitando sobre la idea de qué es lo que hay que entender como una buena vida. Por el momento es todo. 52 minutos. Igual. Adiós.